¿Qué es el verbo de Dios? El verbo de Dios significa palabra de Dios. El verbo de Dios, eso es lo que quiere decir. En San Juan 1.1 se está hablando acerca de ese punto. Y hay muchos textos donde se está hablando acerca de qué significa el verbo de Dios. Pero entonces es que hay unas personas que dicen que el verbo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Eso es falso, eso es mentira. Nosotros tenemos que avanzarnos como dice las Sagradas Escrituras. Por decir, en el Juan 1.1 dice así, póngale cuidado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se lo voy a decir como el significado que es. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así vea. ¿Se da cuenta cómo suena de bonito, como dice las Sagradas Escrituras? Ahora miramos lo que dice San Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En aquel, y pues lo que ahora le voy a decir, como lo voy a decir, como dice el significado. Y en aquel palabra fue hecha carne, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad. ¿Sí ven cómo suena? Ahora miramos lo que dice primera de Juan 1.1 acerca de ese verbo, que para muchas personas es la segunda persona de la Trinidad. Eso es falso. Dice así, 1 San Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes el verbo de vida, o sea, la palabra de vida. Ahora miramos el siguiente texto, el 2. Porque la vida fue manifestada y les hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. Póngale cuidado. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Estamos hablando de manifestación. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hasta la presente le estoy mostrando que no hay ninguna segunda persona de la Trinidad. Es el significado del verbo. El verbo es la palabra de Dios. Vea lo que dice en Colosenses 1:16. Dice así, 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, o sea que toda persona que mira a Jesucristo está mirando al Creador, al Padre. Porque hay otro texto donde está hablando y dice, el que me ve, no me ve a mí, sino el que me envió, al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesucristo. Los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está. Entonces, ese es el significado de ese verbo que se nos manifestó. La palabra, esa palabra se nos manifestó en carne. Entonces, el verbo significa palabra de Dios.
Ese es el significado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchas bendiciones para todos los que miren estos videos. Compártelo y denle like. Dale me gusta.